Y antes de poder entrar ya de lleno a la palabra misma, me gustaría comentar que una de las funciones del pastor o la función pastoral es precisamente la edificación del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. La asignación del apóstol, la asignación del profeta, la asignación del evangelista, la asignación del maestro y del pastor es la edificación, ¿sí?, del cuerpo de Cristo. Y precisamente esto no se trata únicamente de traer sermones o una prédica, sino que lo vimos hace un momento, ¿no? El deseo de poder traer una palabra, pero que haya un entendimiento. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros predicamos, en este caso Adriana que nos comparte la enseñanza, el deseo es que Dios traiga un entendimiento, ¿sí? Que nosotros podamos ver el plano, el diseño de Dios. Acuérdense que hablamos del diseño tiempo atrás. Dios ya tiene un diseño, Dios ya tiene un plano. Y es la responsabilidad de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como edificadores a través del Espíritu de Cristo en nosotros, que ustedes juntamente conmigo podamos ver el plano y el diseño de Dios, ¿sí? Ese es el objetivo de nosotros, ¿sí? Que haya una edificación y que ese fundamento que es Cristo nos sea revelado, ¿sí? Porque hablamos siempre del fundamento, que hay ya un fundamento que Dios puso, que es Cristo. Y esto es verdad, pero que la edificación debe de ser sobre el fundamento ya puesto, que es Cristo, y la edificación pueda revelar el fundamento. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que hay un plano. Y el plano, ¿qué es lo que va a manifestar una construcción? Que se va a manifestar en cierto tiempo. Ese es el deseo de los que predicamos o de los que enseñamos. Que todos podamos ver el plano y que seamos edificados para que en medio de la edificación, que es a través de la palabra hablada o expresada, después, por medio del entendimiento, haya una manifestación. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, no nos reunimos solamente pues para pasar un rato y bueno, a ver qué nos van a enseñar. No. Mi responsabilidad, y esto es lo que hablábamos hace rato y a través de los días, incluso que no estuvimos aquí, Dios puso en mi corazón el poder precisamente porque esto es del Espíritu, ¿sí? Y aunque estamos viendo un tema que es el video de la iglesia, ¿sí?, de la administración de Manantial, tiene que ver mucho y pareciera como si estuviéramos puestos de acuerdo, y no es que estemos de acuerdo o nos hayamos puesto de acuerdo, sino que es la edificación que Cristo a través de su iglesia quiere darnos. Y por eso está recordando, profundizando, mencionando lo que en algún momento ya lo hemos dicho, pero que ahora podemos, por un poco más de entendimiento, un poquito más de luz, poder ver de manera más clara. Es lo mismo, sí. Esto estuvo escrito hace cientos de años atrás y que estamos predicando, que estamos compartiendo, y que a través del tiempo Dios va dispensando en nuestro espíritu el entendimiento, porque había cosas que no habíamos entendido. Y lo digo por experiencia personal, cosas que no había entendido, que recitábamos, que memorizábamos, pero que no habíamos entendido todavía de lo que se trataba. Y esto siempre se ha tratado y se tratará ¿de quién? De Cristo, de Dios, ¿ok? Entonces, a través de la historia, a través de cómo Dios por su Espíritu empieza a traer luz a la iglesia y a los hombres y mujeres que quieren
participar, colaborar en esta edificación, Dios va haciendo ajustes. Y es lo que hoy, por ejemplo, tratamos de hacer, ¿no? Ese ajuste de cómo vemos la cruz. Ya habíamos hablado mucho de eso por un tiempo y nuevamente Dios lo trae al momento, ¿sí? Para que empecemos a tener más luz todavía, ¿sí? Que dice la misma palabra que a través del aumento va a haber una claridad, ¿sí? Lo dice literalmente, hasta que sea tan claro y haya la luz completamente en nuestras vidas en cuanto al entendimiento. Entonces, yo no quiero utilizar la palabra corregir, porque esa palabra a veces choca con nuestra humanidad, ¿no? Porque dice, no, es que yo tengo la razón, como que me va a corregir, ¿no? Vamos a ajustar, ¿sí? Porque ya está ahí. O sea, la palabra ya está en cada uno de nosotros. Es como aquel el mecánico, ¿no? Ya anda fallando por ahí el carro, pero tiene que detectar cuál es la pieza que ya está ahí. O sea, ya está ahí, pero cuál es la pieza que hay que ajustar para que el carro pueda arrancar sin problema, ¿sí? Entonces, en nuestras vidas hay que ir haciendo ajustes de entendimiento, de conocimiento de la palabra, ¿sí? No es que, digamos, estamos equivocados, sino que tenemos que ir ajustando las cosas, ¿sí? Como lo comentamos el miércoles, los que estuvimos en la reunión, hay muchas cosas que suenan muy bien, que nos sonaron bien, que suenan bonitas, pero que a veces pareciera que poder practicarlas, llevarlas a la gestión es complicado, es difícil y a veces decimos esto es imposible poder vivirlo, ¿sí? Y yo me recuerdo muchas veces estar oyendo a predicadores de tiempo atrás y aún presentes y a veces digo, wow, suena tan convincente, suena tan bien, suena bonito, suena agradable, pero en mi realidad o nuestra realidad dices, ¿cómo hago para vivir eso? Y a veces hay una lucha, porque pareciera que los que comparten la palabra, a veces los vemos como, pues ellos se ve que están bien, ¿no? A veces comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas y a veces decimos, me encantaría, ¿sí? Me gustaría poder vivir esta palabra, me gustaría poder caminar en esta verdad de Dios, pero a veces es difícil, o más bien es imposible vivir el Evangelio de manera natural. O sea, nosotros tenemos que estar convencidos. De hecho, Dios dio una ley al hombre, ¿sí? Pero el fin de esta ley no era échale ganas para cumplirla. En otro tiempo creíamos que teníamos que cumplir la ley. De hecho, en el tiempo de Jesús le dijeron, yo he cumplido toda la ley, según, ¿no? Pero la realidad es que ningún hombre, ningún humano en toda la historia pudo cumplir la ley de Dios. Es imposible. Y yo sé que a veces digo, no, a ver cómo, no se puede. No podemos vivir el Evangelio sin la vida de Dios. Por eso Adriana hace rato compartía que Dios proveyó la cruz. ¿Y qué connotación tiene la cruz? La cruz para nosotros tiene una connotación de juicio y de muerte, ¿no? Entonces Dios proveyó la cruz, dijo la palabra clave hace rato, para aniquilar, para destruir y para matar a ese viejo hombre, ¿sí?
Por eso le decía, ya está compartiendo lo que vamos a compartir. Esto ya lo traía yo, no lo acabo de hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me hace ver precisamente y confirmar que vamos caminando en esa dirección hacia donde Dios quiere que nosotros caminemos. No importa que seamos los que seamos, si nosotros entendemos y logramos capturar esta verdad de Dios, vamos a poder manifestar. Dentro de esa manifestación que siempre estamos deseando dar, está el poder conocer esta verdad, para que esta verdad pueda ser dada a otros como tal cual, sin adornos, sin maquillaje. Y no decir, bueno, es que yo pienso, me dijeron, pero yo no lo creo así, yo lo quiero manejar. No, dice la palabra literalmente, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento y a la misma estatura. O sea, claro que hay diferentes estaturas, habla acerca del entendimiento, habla acerca del conocimiento. No todos somos niños, ni todos somos adolescentes, ni todos somos adultos. Por eso dice, pero vamos hacia ¿qué? Hacia ese crecimiento y hacia ese entendimiento y hacia esa madurez del conocimiento de Dios. Hasta que lleguemos a una ¿qué? Estatura. Y esa no es mi estatura, no es mi conocimiento, no es el conocimiento de una persona X, es el conocimiento del Hijo de Dios. A ese conocimiento Dios nos quiere llevar. Entonces, es imposible poder vivir el Evangelio sin la vida de Dios. La ley de Dios fue dada al hombre para que se diera cuenta de la imposibilidad que tenía de poder cumplir lo que Dios había dicho. Ese era el objetivo de la ley. Comprobar que nunca, o la imposibilidad de poder cumplir o obedecer a Dios. Mejor dicho, obedecer a Dios. La ley nunca fue dada para eso, para obedecerla, sino para darnos cuenta que no podíamos. O alguien aquí de los presentes pudo cumplir, obedecer a Dios en todo. ¿Alguien? Nadie. Ni los que estamos aquí, ni los que están allá afuera, ni los que vivieron antes que nosotros pudieron cumplirla. Eso era lo que apuntaba la ley. Al pecado y a como lo dice la palabra y lo mencionó Adriana, que reinaba en nosotros. Entonces Dios, a través de esto, quiso traer una respuesta, una solución. Y la solución, como también lo dijo, no fue ayudarnos a mejorar esta versión del Adán carnal. Tampoco nos dio una fórmula. Hagan esto, hagan aquello, para que así puedan cumplir. No. Dijimos, lo que Dios proveyó fue la cruz. Exterminio total del antiguo Adán. Cuando hablan del antiguo Adán, están hablando de esta naturaleza que heredamos de desobediencia. Porque ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue? No obedeció. Y más adelante lo vamos a ver, literalmente en la Escritura. Vamos a viajar un poquito por las Escrituras. Se me adelantó cuando dijo, lean Romanos 8. Dije, también el 7, porque vamos a estar leyendo Romanos 7 y 8. Lo que no te tocó, a lo mejor ahorita lo vamos a leer, Adrián. Entonces, es importante entender que el Evangelio solamente se puede vivir bajo la ley del Espíritu de vida. Porque en otro tiempo estábamos muertos.
¿sí? En nuestros delitos decía y pecados, pecados y en el pecado, ¿ok? Entonces concluimos en esta parte de que el Evangelio 100% es impracticable, o sea, no podemos practicar el Evangelio a través de nuestro esfuerzo, a través de fórmulas, a través de un pensamiento humano o a través de alguna filosofía, que al final de cuentas viene siendo todo humano. Necesitamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu, ¿sí? Toda la ley y todo lo que está escrito en la palabra nos muestra y nos señala nuestra incompetencia frente al pecado, ¿sí? Porque el pecado era quien reinaba, quien dominaba. Entonces, de eso se trata. La ley fue dada para darnos cuenta de nuestra incompetencia. La palabra que estoy usando es conocida a la contraria, porque hemos hablado de que tenemos que ser ministros competentes, pero antes éramos incompetentes, ¿sí? A la respuesta de Dios hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con una naturaleza de desobediencia. Nosotros nacimos después de Adán. Obviamente, ¿verdad? ¿Y quién fue el primero que pecó y desobedeció? Adán. Entonces nosotros nacimos dice David, en pecado fui concebido. Y lo decía David. ¿Sí? Fui concebido en pecado. O sea, él ya tenía cierta luz de esta verdad. Y nosotros, obviamente, que vivimos mucho más para acá, nacimos de la misma manera. Tuvo que haber un qué, un nuevo qué, nacimiento, para poder vivir, porque estábamos muertos. La palabra literalmente lo dice, ¿sí? Nacimos en este mundo con una naturaleza que no obedece a Dios, ¿sí? Aunque tú quieras, aunque tú intentabas, no podías, ¿sí? Por eso Dios nos dio precisamente una respuesta, y no fue método, no fue disciplina, porque muchas veces fuimos sometidos a veces como diciendo, a ver, voy a esforzarme. Una de las cosas, no está mi hermana Marta aquí, pero una de las cosas que me retó mi hermana Marta cuando me compartió del Evangelio me dijo, a ver, si realmente tú decides sobre tu vida, porque yo decía, es que es mi vida y yo decido lo que hago con mi vida. Esto lo hemos escuchado infinidad de veces en toda la gente. Y ella me dijo, si es cierto que tú diriges tu vida, deja de hacer esto, esto y esto. Me retó y yo dije, claro que puedo. Ni un día pasó. Sí. Ciertas cosas que uno practicaba, ¿no? Que obviamente no eran de Dios. Le dije, sí puedo. Puedo dejar de decir groserías, yo puedo dejar de andar tomando, puedo dejar la parranda, de andar en la calle. Yo puedo. Yo le dije eso. No, es imposible. De las groserías ni les digo, no pasó creo ni 2 minutos cuando ya estábamos recitando lo de siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es con nuestras fuerzas, ¿sí? Por eso Dios proveyó la cruz. Dios por medio de la cruz exterminó esa naturaleza en Cristo, ¿sí? Y nos hizo nacer a una nueva naturaleza, a otra vida, ¿sí? Que no es nuestra, es de Dios. Entonces, ese es el punto, que nosotros entendamos y que Dios abra el entendimiento que nosotros no podemos obedecer a Dios, que es Dios por medio de Cristo es quien obedece. La obediencia, ¿en quién está? ¿En quién radica la obediencia?
En Cristo, lo dice la palabra. Cristo fue obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y muerte de cruz, luego lo dice la Escritura. ¿Sí? Muerte de cruz. ¿Sí? Cristo es el cumplimiento de la ley absolutamente en todo. Cristo es el cumplimiento de la ley porque Dios decía, tenés que hacer esto, tienen que hacer, ya me salió lo argentino, ¿no? Ya da falta que le diga ches, ¿no? Cristo es el cumplimiento de toda la ley, de toda, absolutamente. Quiero que pensemos un poquito, toda la ley. No solamente hablando en el aspecto de cumplir cierta sacrificio como lo hacían antes, ¿no? Mataban un cordero, rociaban la sangre y tenían que ir al templo cada año. O sea, eso y todo lo demás. Porque a veces nos quedamos cortos, ¿no? Y no es así. Cristo es el cumplimiento de toda la ley, absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Sí? Y es necesario recordarlo. Es necesario que lo estemos recordando. El engaño, ¿sí? El engaño es precisamente eso. No existe ninguna posibilidad de querer actuar como Cristo, porque a veces, no sé si alguna vez ustedes lo hicieron o lo oyeron, que decían, cuando se presentaba una situación, fíjense nada más, suena bien. La frase y la expresión es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No sé si alguna vez la escucharon o ustedes mismos yo varias veces lo dije y lo traté de hacer. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿No se oye mal? No se oye mal. Se oye bien, se oye de alguna manera algo bueno, porque esa frase encierra cosas y son engaño. Porque dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y no es así. No existe. Porque esto sería como actuar. ¿Sí? Y cuando tú actúas es porque estás tratando de imitar a algo o a alguien. Y nosotros, incluso esta palabra misma no es la correcta, cuando dice imitar. Porque si tú imitas, estás actuando y no estás siendo genuino. Por eso, en el Evangelio nosotros estamos muertos, pero vivos para Dios. Y el actor, si es que habría que llamarle el actor, ¿quién es el actor principal? Si tendríamos que utilizar este ejemplo como lo utilizó el apóstol Pablo. Cristo es el actor. ¿Sí? Y a veces nosotros cuando decimos esta frase de ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? No es correcto. Hay gente queriendo actuar como Cristo. ¿O no lo han visto? Nosotros mismos en algún momento dado queremos o hemos querido actuar como Cristo. Sí, y no es Cristo, sino más bien es Cristo actuando en nosotros, no nosotros queriendo actuar como Cristo. ¿Sí se entiende la diferencia? No es lo mismo actuar como Cristo que Cristo actuando en nosotros. Ahí está el engaño. Ahí está el engaño. ¿Sí? Y obviamente esto es glorioso porque el Evangelio precisamente vino a resolver una situación
que tiene que ver con la obediencia. Ahora sí, Romanos 3:20. Y ahorita vamos a darle duro a las citas, ¿eh? Así que pongámonos bien truchas. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano sería, ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? O sea, la ley vino a decirnos, tú no puedes. No puedes obedecer ni cumplir lo que Dios ordena. Ese es el objetivo de la ley. Romanos 3:20 es lo que nos dice, ¿sí? No es una cuestión de voluntad, ¿sí? O de disciplina. No está en nosotros poder hacerlo. Romanos 7:24 dice, 7:18, y yo sé que en mí no es, yo sé en mí, esto no es en mi carne, no mora ¿qué? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vamos a volver a leer con calma esto. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mis deseos, en mis pensamientos, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el querer hacerlo. Está hablando de una persona que no tiene a Dios en su vida. Tiene el deseo, se le antoja, quiere vivir como nosotros queremos vivir, agradando a Dios. Está el deseo de hacerlo, pero no. Más bien está el deseo en nosotros, pero no el hacerlo. Queríamos agradar a Dios. Queríamos obedecer a nuestros padres. Queríamos obedecer a lo que se nos decía de manera, a veces de que nos daban consejos y decían, no, pues sí suena bien. Pero no estaba en nosotros el poder hacerlo. De la misma manera, ¿sí? ¿Hay deseos? Sí. La gente en la calle tiene deseos de vivir el evangelio, pero les es imposible hacerlo. Porque para eso tienen y teníamos que nacer de nuevo, porque no se trata de poder vivir el evangelio con una vida y con una naturaleza vieja de Adán. No se puede, es imposible. ¿Sí? Por eso esta expresión puede darnos un poquito más de luz de poder entender esto, ¿sí? Porque el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Eso decía el apóstol Pablo. La ley nunca fue dada por Dios para producir vida. ¿Sí? La ley no produce vida. Lo único que produce vida, ¿quién es? Es Cristo. Y más adelante vamos a ver la parte esta de la ley del espíritu de vida, ¿no? Sino para exponer nuestra naturaleza caída. Ahí está. Entendamos, lo que Dios quería era que entendiéramos que estábamos imposibilitados, nos era imposible poder obedecer o cumplir lo que Dios había mandado. Ahora, en 2 Corintios 5, 2 Corintios, perdón. Y después termina diciendo que miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. O sea, no sé si logramos entender un poquito más estos versículos. Quiero hacer el bien. ¿Quiénes aquí quieren hacer el bien? Todos. ¿Sí? Todos queremos. Si les preguntamos allá afuera si quieren vivir bien y quieren hacer el bien, todos van a decir sí. Pero dice, pero no está en mí el poder hacerlo. Lo mismo nos pasaba. Y después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recordemos que lo que Dios mató, ¿sí? Aquí habla acerca del cuerpo de muerte, porque estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Dios mató a la muerte. Dices, ¿cómo? Suena a lo mejor absurdo decirlo, ¿no? Pero dice la palabra que él llevó cautivo, ¿sí? Le puso cadena. Él venció, ¿qué? A la muerte, la cual nos gobernaba, nos imposibilitaba poder andar, poder caminar, poder saber, conocer y cumplir con lo que Dios quería para nosotros. ¿Perdón? Dice, al que no conoció pecado, y ya empieza a tomar forma esto, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. El miércoles hablábamos de la justificación. Y aquí dice que nosotros fuimos hechos justicia en él. Yo no puedo hacerme justicia delante de Dios para poder estar delante de él. No puedo. No tenemos ninguna posibilidad, porque el único que cumplió toda la ley fue Cristo. Lo dijimos hace rato. Entonces, por eso dice la palabra, al que no conoció pecado. Jesús nunca pecó. Está hablando de Jesús. Él nunca pecó. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia. Esto es lo que la gente a veces nos cuesta y le cuesta trabajo entender, que delante de Dios podemos ser justos. Dice, no, espérame, no, ¿cómo crees? Yo no puedo ser justo delante de Dios porque hice esto. Y hay una lista enorme, ¿sí? Y nos sentimos condenados, ¿sí? Señalados, juzgados. Pero aquí dice la palabra que el único que nos puede justificar ya pagó el precio de tu deuda, de mi deuda, de mis pecados, de mis errores cometidos tiempo atrás. Ya lo hizo, ¿sí? Ya lo hizo. Entonces, no está en nosotros el podernos justificar delante de Dios, sino solamente en Él. No podemos vivir un evangelio sin Cristo. Ese es el punto importante. Si queremos vivir un evangelio, necesitamos que sea Cristo en nosotros, no nosotros en Cristo, porque eso sería una actuación, como lo dijimos hace rato, sino que sea Cristo. Por eso dice, me voy a adelantar, hace rato no lo quise decir, lo que dice Gálatas, porque ya no ¿qué? Sino ¿qué? Con Cristo estoy juntamente ¿qué? ¿Sí lo entendemos? Lo dijimos así, para que podamos entenderlo, ¿sí? Nosotros, si aún conociendo a Dios podemos desear vivir este evangelio. La gente a veces dice, no, pues suena bonito, porque cuando uno le comparte a algunas personas, algunas sí dicen, suena bonito, se ve que es algo bueno, ¿no? Me gustaría vivirlo. Dicen, pero no quiero nada de eso, de ir a tu iglesia, de estar en un lugar con los hermanos, y no quiero eso. Obviamente no va a poder vivir ese evangelio, ¿sí? Podemos desearlo, podemos admirar el evangelio, podemos copiarlo, pero nunca poder vivirlo sin Cristo. No se puede, no se puede. No está en nosotros. ¿Está en quién? En Él. No está en nosotros. Romanos 8:7. ¿Por qué no se puede? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Otra vez, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué quiere decir esto?
mis deseos sin Cristo van en contra de lo que Dios quiere. Por eso dice, los designios de mi carne, cuando habla de carne, son todos los deseos egoístas e insanos, ¿sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios, obviamente no. Se van a sujetar a la ley que es de la carne, al placer, a la desobediencia, todo lo contrario. Ni tampoco pueden, obviamente. No se puede. ¿Ok? No se puede. ¿Por qué? Por la falta de vida de Dios. Romanos 7:15. Quiero, pero no puedo. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Está hablando de una persona que no tiene a Cristo. Dice, yo quiero hacer el bien, yo quiero obedecer a Dios. Dice, porque lo que yo hago, a veces no lo entiendo. No sé si les llegó a pasar esto. Yo no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque no hay vida de Dios. Es el mundo en el que vivimos. Dice la palabra, nadie busca a Dios. Todos se fueron buscando sus propios, dice ahí, designios de la carne, sus propios intereses, sus propios deseos, que sin Dios no van a ser los correctos. No estoy diciendo buenos o malos, los correctos, lo que Dios ha diseñado. Quiero, pero no puedo. Romanos 7:19. Porque, ya, ¿verdad? Romanos, faltó 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya leímos Romanos 7:15. Sí, ¿verdad? Ok. El yo quiere, pero no puede, es incapaz. ¿Sí? Por eso nadie va a ir, vamos a hablarlo de esta manera para que se entienda, nadie va a ir al cielo o nadie va a estar en el paraíso diciendo, yo estoy aquí porque cumplí la ley de Dios, porque fui obediente. Nadie va a poder estar en ese lugar, si se tiene que decir de una manera geográfica, nadie puede ir allá y decir, yo me gané el cielo, aunque ya a veces le decimos, ay, te ganaste el cielo. No es cierto. Porque el cielo no se gana. El cielo no lo dieron. Nos lo regalaron. Nos lo pusieron a nuestra disposición por medio de Cristo. No puedes ganarte nada. Se nos fue dado por gracia. Un regalo que tuvo un precio, obviamente. ¿Sí? La solución de Dios no fue ayudarnos para poder hacerlo, poder cumplirlo. ¿Sí? Y ese es el punto clave del engaño. La cruz no vino a ayudarnos, sino a exterminar lo que tenía que morir. ¿Sí? Para eso se dio. ¿Sí? Dios no trajo un nuevo dogma, no trajo una forma de, porque a veces decimos, bueno, antes era así, pero ahora ya voy mejorando. No, no se trata de que ahora somos una mejor versión de lo que fuimos antes. Porque esto también puede caer en un engaño, ¿no? O sea, no se trata de mejorarnos. Él nos dio una nueva vida y esa vida es Él mismo. Por eso no somos personas siendo mejores. No, ahora portamos una vida que no es la mía, es la de Cristo. Vino Dios a vivir en nosotros. O sea, no podíamos vivir, pero Dios vino a vivir, a ser morada para que podamos vivir esta vida en Él. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí? Digo, no es algo nuevo, pero a mí me emociona porque Dios está trayendo un poquito más de entendimiento. Juan 14:6 lo dice. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No teníamos vida, Él nos la dio.
Nadie viene al Padre sino por mí. Luego Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, ¿vuestra qué? Oh, miren, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Esto es poderosísimo. No sé si Dios nos ayude por su Espíritu a entender esto. Cuando Cristo vuestra vida, ¿qué? Pero para que se manifieste, primero tienes que tener la vida. ¿Y qué es lo que Dios, y nosotros tenemos a Cristo, qué es lo que necesitamos? Manifestarlo. Aquí está. ¿Sí? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Corintios 15:45, a ver qué dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Habla precisamente de que el primer Adán no portaba la naturaleza que ahora portamos a través de Cristo, que es el postrer Adán, es Cristo. Habla de Cristo, ¿sí? Eso ya lo entendimos también, ¿verdad? Ok. Por eso Pablo termina diciendo, cuando se le revela, y ahora sí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. La respuesta de Dios para el hombre, la cruz, crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, ¿sí? Lo que ahora vivo o debemos vivir en esta vida, en este cuerpo, la tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué glorioso! No sé si ya estamos capturando más todo este asunto. Ahora, en Romanos 8:2 se habla de la ley del espíritu de vida, que ya portamos. Romanos 8:2. ¿Alguien lo tiene rápidamente por ahí? Se nos pasó, ¿verdad? Sí. Sí, no importa. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Está clarísimo. Que por medio de la ley del Espíritu de vida fuimos, ¿qué? Librados de la ley, ¿qué? Del pecado y de la muerte. O sea, ya no vivo yo, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, ¿sí? Sino Cristo en nosotros, porque ya fuimos liberados. Ya somos libres de poder vivir esta vida, porque ya tenemos la vida de Dios, ¿sí? Ya tengo la vida de Dios. Antes no teníamos la vida de Dios. Es lo que religiosamente le decimos, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, es ya tengo la vida de Dios. Ya tenemos, ya la portamos, ya está en nosotros, ¿sí? Para que podamos manifestar esta ley del Espíritu de vida es en Cristo, viviendo en nosotros. Viviendo en nosotros, ¿sí? Porque ¿quién fue el que pudo agradar al Padre? ¿Quién fue el que solamente, o quién fue quien pudo obedecer al Padre? ¿Sí? Porque es el Hijo, Cristo, y está en el Hijo la vida, lo leímos. En Él estaba la vida y bueno, todo, solamente en Él, ¿sí? Porque el hombre natural, o para el hombre natural, el Evangelio es imposible de vivir e impracticable. Nos puede gustar o le puede gustar, pero vivirlo es imposible. Imposible. El cumplimiento de toda la ley de Dios está ¿en quién? En el Hijo, en Cristo. Entonces, si Él ya cumplió toda la ley, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué tengo yo que hacer? Hace rato decía Adriana la palabra, disfrutar lo que tenemos. Ay, es que yo tengo que ayunar. No es que sea malo ayunar.
Pero si tu objetivo es ayunar para torcerle la mano a Dios, estás equivocado, estamos equivocados. Es que tengo que orar más. Está bien que ores, pero orar a Dios largamente no te va a hacer mejor delante de Él. Si tú y yo vamos a orar es para identificar en nuestras vidas lo que tiene que ser, ¿qué? Desechado de mí. Lo que tenemos que ver para poder gestionar lo que Dios quiere hacer en la vida de la iglesia también. Acuérdense que dijimos que la oración como un órgano de identificación, ¿sí? Entonces, no es a través de lo que yo puedo hacer, es a través de lo que ya fue hecho. Grabémonos bien esto, por favor. Porque siempre caemos en esto de que, híjole, ¿qué tengo que hacer, Dios? Porque a veces así decimos, Dios, ¿qué tengo que hacer? Yo lo he dicho, no, yo creo que la mayoría hemos tratado como de querer abrir esa rendija para poder como empezar a disfrutar cuando no hemos entendido que ya está en nosotros, que ya no tenemos que hacer más que disfrutar y recordarle a nuestra conciencia, a nuestra mente y a nuestra alma que ya todo está hecho. Que yo solamente me tengo que llevar. A ver, le decía Cosy, te decía así, cuando tú vas a nadar y aquellos que nadan de muertito, ¿cómo se expresa nadar de muertito? ¿No? ¿Qué es lo que haces? Nada. Te tiras, te sueltas y dejas que si no hay corriente, vas a estar ahí, pero si hay un poquito de corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya estamos muertos, dejar que sea Cristo el que nos lleve, dejar que sea Cristo quien nos vaya direccionando hacia dónde ir. ¿Sí? En Filipenses 2:13, ¿qué dice, perdón? Porque Dios es el que en vosotros produce sin querer como la sed por su buena voluntad. Ahí está. Porque es Dios, no soy yo. Acuérdense lo que decía Pablo. El que produce el hacer por su buena voluntad no es Leonel, no es Susana, no es ninguno de ustedes. Quien produce el hacer y obedecer a Dios es ¿quién? Cristo. El problema es que no lo dejamos. No lo dejamos. Vamos caminando y Cristo dice, háblale a este. Ay, no. ¿Qué tal si me dice cosas o qué tal? O sea, ese es el problema o ese es el punto. ¿Sí? Ora por aquel, o vas caminando y ora. Voy a hacer una obra, a lo mejor no lo identificas como tal, pero eso pasa. Y no lo hacemos. Porque decimos, ¿y qué tal si no sana? ¿Y qué tal si no pasa esto? Cuando no eres tú, ¿es quién? Cristo. Cuando Jesús hizo algo, lo vemos en los evangelios. Se encontró a un ciego y el padre le dijo a este, ¿qué hizo? ¿Qué quieres que haga? No veo, ok. A uno le echó lodo, ¿no? Lávate. Y sanó. Se encontró a otro y dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Quiero, sé sano. Así vemos a través de la Escritura. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la tierra? Obedeció. Obedeció. Señor, ¿quién pecó, este o sus papás? Ninguno. Es para que Dios sea glorificado en él. Obviamente sabemos que sí había pecado, porque todavía no había muerto, ni habían aceptado esa gracia. Pero simplemente lo que él dijo, no todo lo que te sucede es porque hiciste algo.
sino porque a veces Dios tiene un plan. Lo vimos apenas, lo hablábamos, que muchas de las cosas que nos pasan en la vida, Dios las permite porque Él desea que haya una transformación y un cambio en la forma de ver la vida y de ver las cosas. No porque Dios esté enojado, porque a veces, caray, Dios está enojado conmigo porque es una tras otra. Cuando no te estás o no nos estamos dando cuenta que lo que Dios quiere es hacernos crecer un poquito más rápido. Y por eso te pasan ciertas cosas. Ahora, no todo lo que nos llega a pasar es porque Dios así lo quiso o lo permitió, sino que hay a veces que sí metemos la pata. Ay, es que ya sabes lo que Dios está haciendo, ¿no? No, hay cosas que nosotros sí cometemos y traen una consecuencia y no querramos echarle la culpa a Dios. Entonces hay que tener muy en claro en eso. Eso fue Filipenses 2:13. Juan 15:5, ¿qué dice? Yo soy la vid, Jesús hablando con sus discípulos. ¿Vosotros qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que hace el pámpano? Da fruto, pero no puede dar fruto si ese pámpano, esa rama es desarraigada. Por eso dice, sin mí nada puedes hacer. Y esto que quede bien grabadito. Sin Dios, nada puedo hacer. Nada. Sí podrás hacer, pero no va a permanecer. Esa es la diferencia. Porque todo lo que Dios hace permanece para siempre, dice la Escritura. Estoy declarando la palabra, A lo mejor no les digo el versículo, pero está escrito. Nada podemos hacer sin Él. No, es que yo soy bien inteligente y yo hago esto y me esfuerzo. Sí, pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién? Hay un misterio que no se puede explicar con palabras, pero que todos los días podemos ver. Caminamos y nos paramos, respiramos, y todo lo que sucede humanamente en nuestro interior o médicamente hablando, a veces no tiene explicación. ¿Por qué es que nos podemos mover? Porque hay vida. Y esa vida, dice la palabra, lo leímos, yo soy la vida, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la vida. Es algo que no podemos explicar, pero hay una vida en nosotros que nos hace mover o movernos, que nos hace caminar, que nos hace dormir, que nos hace respirar, que nos hace disfrutar, que nos hace feliz, que nos hace llorar, que todo eso es vida que se nos da. Es increíble, es impresionante de verdad. No se puede explicar con palabras. Pero es la vida que portamos, es la vida que tenemos. ¿Sí? Y aparte de esa vida natural, hay una vida espiritual. ¿Sí? Que necesitamos acceder a ella. Probablemente disfrutamos, sí, tengo una bonita casa, tengo un buen carro, tengo esto, aquello, ¿no? Pero hay que acceder a lo que no se ve y que es aún mejor que la vida misma que vivimos en esta tierra. A eso Dios nos quiere llevar, a poder disfrutar. Aún, fíjense bien, suena y se puede decir muy fácil, pero es bien difícil cuando no es Cristo en nosotros. Aún de las situaciones difíciles, aún en medio del dolor o en medio de la tristeza, se puede disfrutar la vida en Dios. ¿Sí? Pero para poder vivir, experimentar eso, necesitamos que Él sea en nosotros. Nosotros no podemos, Él sí puede, Él sí pudo. El fin del Evangelio, y con esto voy cerrando, el fin del Evangelio es llenarlo
todo de Cristo. ¿Sí? El fin del Evangelio es llenarlo todo de Cristo. Y no estoy hablando de toda la tierra como realmente debe de ser, sino que el Evangelio llene toda mi vida. ¿Sí? Que Cristo sea cada parte de mi ser, cada parte del rincón más escondido de mi organismo, esté Cristo. ¿Sí? El fin del Evangelio es llenarlo todo de Cristo, para que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese era el tema. Ya no vivo yo. No lo pusimos. Sí lo pusiste, yo no lo vi, perdón. Hoy en día se habla de Dios, pero no hay sana doctrina. Muchos, en algunos lugares, y no es una crítica, simplemente es un diagnóstico, se reúnen para recitar, para ser motivados, ¿sí? Pero no es Cristo, no es el pan, no es la palabra de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Muchos en ciertos tiempos, dice, llegarán tiempos en que no oirán la sana doctrina y muchos se apartarán, ¿sí? Y es verdad, algunos se apartarán de la verdad. Por eso el apóstol Pablo le dijo, pero tú sé sobrio. Sí entendemos qué es sobriedad, ¿verdad? Uno que no está sobrio, ¿qué está? Borracho. Y cuando uno está borracho, ¿qué hace? Tonterías. Pablo le dice, muchos harán tonterías. Dice, pero tú sé sobrio. Sé sobrio. Eso fue lo que le pidió a Timoteo, sé sobrio. Porque tú no eres como todo el montón. Digo, esa es mi expresión, ¿verdad? Tú no eres como ellos. Tú eres diferente. Nosotros somos diferentes. Por eso la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. Venimos de la realidad. No, Cristo no es rey. Rey de reyes y señor de señores. ¿Y quién es su padre? Nuestro Dios. ¿Y no es nuestro Dios también? Entonces nosotros somos de la realeza. ¿Cómo se comporta la gente de la realeza? Pregunto. Con sobriedad. Sí. De acuerdo según el estatus, ¿no? Bien en todos los aspectos. Hablando de la manera natural. Okay. Sí. Hablando en el aspecto espiritual es, no voy a hacer ¿qué? Dijimos hace rato, diciéndolo de muy, ¿cómo se coloquial? No vamos a hacer tonterías. Aunque ya hicimos muchas, ¿no? Ya dejemos de hacer tonterías. Dejemos de hacer lo que ahora ya entendimos que no debemos de hacer. Y no porque nos esforcemos por no hacerlo, sino que estamos entendiendo que eso no es de nuestra naturaleza. No es de nuestra naturaleza. Lo hemos dicho de manera reiterativa. Un pez, hay que enseñarle a nadar a un pez. Porque su naturaleza es vivir en el agua. Si nosotros queremos estar un ratito en el agua, necesitamos aguantar un poquito la respiración o ponernos un traje de buzo para estar un rato y bucear con oxígeno, ¿no? No estamos hechos para vivir en el agua. Tampoco estamos hechos para volar. Aquel que ha querido volar se ha fracturado, se ha matado. No estamos hechos para volar. Tenemos una naturaleza dada por Dios que nos va a permitir vivir y disfrutar todo aquello que en algún momento no pudimos disfrutar por la falta de conocimiento, por la falta de esta verdad de Dios.
¿sí? Por eso el apóstol Pablo le dijo, el nuevo pacto es Cristo, dado a nosotros y a su iglesia. ¿Sí? Hay una realidad, ¿sí?, que se llama evangelio. Hay una realidad que es Cristo operando y viviendo en nosotros. Ese es el evangelio. Y solamente se puede practicar o vivir dejando que Él viva en nosotros y nosotros ya no vivir. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Démosle gracias a Dios, terminamos. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por la cruz. Gracias por tu vida, Señor. Gracias por la naturaleza que tú nos diste, Padre, a través de tu Hijo. Muchas gracias, Señor. Que hoy, Señor, pueda abrirse en nosotros un mayor entendimiento de esta verdad, Señor. Que era imposible poder vivir la vida si tú no estás en nosotros. Que podamos entender, Señor, en nuestro espíritu que necesitamos seguir muertos a nuestro yo y a nuestro interés egoísta y que Cristo pueda vivir en nosotros y a través de nosotros, Padre. Porque solamente en Él está el poder obedecer. En Cristo solamente, Dios. Gracias. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra que nos hablaste durante todo este tiempo, por la enseñanza, Señor, que fue magistral, maravillosa, Señor, porque fue y es tu espíritu obrando en la vida del cuerpo, la vida de hombres y mujeres que deciden y desean traer una palabra de vida a la iglesia para que ésta sea edificada en ese conocimiento y pueda llegar a ser manifestada en cada uno y en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias. Te damos, oramos por cualquier necesidad inmediata, Señor. Que la obra de tu Espíritu, Señor, sea consumada en cada situación de las vidas de nuestros amados hermanos, Señor, sea enfermedad, sea problema, Señor, que tu Espíritu traiga la respuesta y la solución a todo aquello, Padre, porque ya ha sido dada, Padre, en ti. Gracias, muchas gracias. En Cristo nuestro Señor, te lo pedimos, Padre. Amén.